¿Qué pasa, Peña? Buenos días. Estamos aquí en el programa de Rubens Jones y los textos históricos. Hoy en concreto traemos algo diferente, no es un texto histórico, sino que son los contenidos de la civilización griega en 10 minutos. O sea que, ¿preparados? Vamos allá. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una pequeña introducción y decir que a lo largo del primer milenio se desarrollaron las civilizaciones de Grecia y Roma en el área del Mediterráneo. Unos pueblos que mediante su contacto y enfrentamiento son el germen vital de la sociedad europea actual. Grecia nos ha legado el pensamiento filosófico racionalista, el teatro, la armonía, la democracia y gracias a la investigación de toda la evolución histórica de Grecia, de la Hélade, hemos podido explicar en gran medida cómo hoy en día todos esos elementos que pervivieron en la Grecia antigua, se han mantenido hoy en día como nuestra base de los elementos culturales. Por lo tanto, estudiar la Hélade y estudiar Roma es entender nuestro pasado para comprender nuestro presente. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, plantearemos la prehistoria de Grecia muy brevemente. En cuanto al bronce egeo, que se desarrolla entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, hemos de decir que en esta primera etapa se adopta una nomenclatura de este tipo porque la cultura material será básicamente el uso del bronce. Se introducen además en esta etapa las primeras formas de escritura que nos permiten conocer mucho más. En esta época, las islas Cícladas presentan un gran desarrollo agrícola y una muy buena navegación. En Creta, por ejemplo, la arqueología nos demuestra una importante centralización política. Es decir, la civilización minoica, que se desarrolló en la isla de Creta, en Minos, y posteriormente la civilización micénica, se caracterizaban por la existencia de grandes monarquías con suntuosos palacios y tumbas, y además se cree que el poder de estos príncipes y también sus reyes radicara en el control de las aguas de riego, una sociedad nómada y sedentaria que desarrolló una talasocracia cretense. En segundo lugar, hablaremos de la época oscura, del 1400 al 1200 a.C. Es una época oscura fundamentalmente por el desconocimiento de fuentes. No obstante, la arqueología nos permite decir que se establecen los principales elementos culturales básicos. Se cree que el final de la sociedad palacial, según Tucídides, fue porque, si bien es cierto que las migraciones de los griegos, de los dorios, fue la causa principal del fin del mundo micénico. Es decir, si bien los aqueos micénicos destruyeron Creta para que solamente hubiera una civilización palacial, parece que los dorios hicieron lo mismo con la micénica. Y solo la épica y la tragedia nos han dejado constancia de toda esa descomposición a través de la mitología. Pasamos a nuestra segunda gran etapa, que es la época arcaica, de los siglos VIII al VI a.C. En primer lugar, decir que la caída de estos reinos supuso la existencia de unidades económicas familiares que tenían dependencias personales. Era el oikos, la casa, la unidad familiar económica. En este periodo existía una basileia, que era una aristocracia que tenía tierras y que ponía bajo su dependencia el oikos, una aristocracia también llamada eupátridas, bien nacidos, que tenían el poder político y militar del demos que controlaban. Una aristocracia además que justificaba su poder perteneciendo a unas gens. Los campesinos, además del demos, estaban obligados a colaborar militarmente con los basileus en sus aristeiai, es decir, sus hazañas bélicas. En esta época se manifiesta un hecho clave muy importante, que será la unión de varios oikoi, lo que se llamará el sinequismo o el sinecismo, que originará la polis. Una polis que es una realidad aristocrática que buscará la solidaridad de clase, una institución política, social, económica, religiosa, que establece el asti y la cora como centros de desarrollo de actividades mercantiles y artesanales, políticas
y jurídicas, culturales y religiosas. El asti podríamos decir que sería el núcleo urbano y la cora el campo. Son los que formaban la polis. En esta época arcaica, además, hay tres rasgos característicos, como son la aparición de la moneda, la reaparición de la escritura y las colonizaciones. En primer lugar, en cuanto a la moneda, sepamos que nace en Lidia y se expande en la Hélade y en Occidente, que la moneda permite los intercambios a gran escala y la acumulación de riqueza, lo que se llamará la tesaurización en pocas manos, y que cada polis desarrollará su propia moneda, diseño, peso y nombre. En cuanto a la escritura, tenía doble función. Primero, como método de registro en el sistema de producción y distribución de mercancías, es decir, un papel económico, y como papel cultural que recuerda leyendas, historias y mitos de esa tradición oral. Por último, en cuanto a las colonizaciones, decir que a consecuencia del aumento demográfico, la falta de tierras, la estenocoria y los avances de la navegación permitieron que el campesino heleno estuviera dispuesto a buscar un oikos alejado, lo que se llamaba la apoiquía, alejado de su tierra. El noble además pues vio en esto una nueva fuente de ingresos que incluso pues le podía convertir en fundador de un oikos, lo que se llamaría un oikistes, y adquirir rango de héroe. Por último, decir que el asentamiento colonial fue costero y muy vinculado a la navegación para mantener el contacto comercial y cultural entre polis y metrópolis. Por último, decir que en cuanto a la época arcaica, pues simplemente hay que decir que la historia de la polis se caracterizará por la lucha civil entre grupos aristócratas enfrentados, entre los cuales nacerán pues legisladores y demás que intentan establecer un poco el orden, como fue el importante Solón de Atenas. Bueno, pues seguimos. En cuanto a la época clásica y el esplendor ateniense, hemos de decir que esta época, que va de los siglos V al IV a.C., es sin lugar a dudas la más conocida y de las más importantes. El fin de la época arcaica supone las guerras médicas que enfrentaron a los helenos contra el expansionismo del imperio persa. Este acontecimiento puede verse en Esparta y en Atenas. Los intentos de Pausanias en Esparta de transformar el ejército fueron un fracaso, pero en Atenas hay dos grandes acontecimientos: la batalla terrestre de Maratón en 490 a.C. y la batalla naval de Salamina en 480. Significó un tránsito enorme, porque mientras que la primera, el modo de batalla era la falange hoplítica, el hoplita, el soldado, en la segunda, los tetes, por primera vez en la historia de Grecia, los campesinos pobres acceden a la defensa, al igual que el ciudadano, el soldado y el campesino. Bueno, os he establecido una pequeña tabla que os dejaré en la descripción junto con toda la presentación para que veáis la diferencia entre las diferentes instituciones, tanto de Atenas como de Esparta, y lo podáis observar perfectamente. Yo os voy a hacer un breve repaso de las más importantes instituciones atenienses, como son, en primer lugar, la asamblea o la eclesía. Mirad, la asamblea o eclesía era el órgano de decisión del Estado y su asistencia era de 6.000 ciudadanos. En ella, cuya reunión se hacía en el ágora, se trataba fundamentalmente la orden del día y lo que se llamaba el probuleuma, que era el informe de la bulé, que elaboraba la bulé. Tras el debate, los ciudadanos votaban a mano alzada. En segundo lugar, teníamos la bulé. La bulé era el órgano legislativo. El anterior era el ejecutivo y este era el legislativo y moderador para el buen funcionamiento de la eclesía. Los buleutas, ¿qué hacían? Juraban la Constitución de Atenas y se reunían cada día en el Buleuterion en sesiones públicas. Su misión era preparar los probuleumas, los proyectos de ley que serían aprobados o no por la Asamblea. Y por último tenemos la Eliaía, que era el órgano judicial básico. Era un tribunal popular. Se trataba de 6.000 jueces no profesionales, solo ciudadanos, para garantizar una justicia popular. Tenían un jurado mudo que solo escuchaba las tesis para, finalmente, realizar un voto individual sin deliberación que declarara al acusado inocente o culpable. Es decir, un sistema de infinita complejidad que hoy en día prácticamente pues hemos heredado. ¿Cómo termina la época clásica? Bueno, pues es importante citar la fecha del 431 a.C., que supone el nacimiento de la Liga de Delos para la lucha contra el persa. Fue una liga que fue transformándose en imperio, que dominó Atenas hasta dominar todo el Egeo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que como consecuencia de ese predominio ateniense se formó la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas con el resto de ciudades griegas, supuso el final de Atenas y que llegara una nueva potencia que sería Macedonia, que sería la que impondría un nuevo modelo que es el helenismo.
Y con esto terminaríamos. Bueno, el helenismo se da entre el siglo IV al siglo I antes de Cristo. Es importante que el mundo helenístico nace con la conquista de Grecia por Filipo II en 338 a.C. y con la campaña de Alejandro Magno, una gran rivalidad entre ciudades griegas que permitió, tras la caída de Atenas, que facilitó la conquista de la Hélade por Macedonia. La realeza macedónica favoreció la colaboración con los conquistados y era un poder ambiguo que apoyaba a la oligarquía o a las masas según conviniera. Hemos de decir que nació una nueva cultura griega por otra que se adaptará a nuevas circunstancias, como serían el sincretismo divino, como por ejemplo Cibeles, Mitra, Baal, la famosa creación de bibliotecas como la de Pérgamo, la aparición de nuevas corrientes filosóficas como el epicureísmo y el estoicismo y los progresos científicos. Nació así una nueva cultura helenística, no griega. Y pues también la orientalización de la cultura griega. Los reinos helenísticos, tras la muerte de Alejandro Magno, supuso pues, obviamente la desintegración del imperio macedónico y el nacimiento de este tipo de reinos. Unos reinos que mantuvieron relaciones entre sí, que supusieron un auge del comercio espectacular y el nacimiento de nuevas ciudades en auge como Rodas, Alejandría o Antioquía. Sin embargo, los constantes enfrentamientos entre reinos que buscaban un fin expansionista favorecieron la intervención romana y una expansión romana que además ya se había enfrentado a otra potencia helenística como Cartago. Roma sabía que Grecia era el paso para el control casi absoluto del Mediterráneo. A partir de ese momento, bueno, pues estas ciudades griegas tomarían, una vez están controladas por Roma como provincias, tomarán medidas exclusivamente municipales, edificios públicos, monumentos, y las ciudades empiezan a mostrar una tendencia a lo que se llamaba la municipalización romana, como ya pasaría en la Galia, en Britania y también en Hispania. Nacerá así, como hemos dicho antes, una nueva cultura helenístico-romana en la cual se integra el imperio del griego como elemento cultural romano y se piensa que se dio un proceso de romanización que mantuvo la Hélade como provincia doble, Macedonia y Acaya. Por último, pues el final del mundo griego puede haberse convertido en provincia romana de Acaya, Egipto o integrada también en el mundo bizantino. Pero bueno, esto ya sería la Edad Media y sería otro tema que tratar. Y bueno, pues con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado mucho, pues podéis compartir, darle like o haceros suscriptores. El próximo día a ver si podemos venir con el de Roma o con un tema diferente. Venga, muchas gracias y espero que os haya gustado. Hasta pronto.